Hoy vamos a estar viendo un salmo. En realidad vamos a estar viendo solo un fragmento de un salmo y algunos textos más. El Salmo 91. Que es de los salmos más conocidos, entre otros, como el 23, por ejemplo. Del que ya hemos predicado también, pero bueno, creo que hoy vamos a estar viendo 3 o 4 características en este salmo, de los pasajes que vamos a ver. Salmo 91. El cual les va a quedar de deberes leerlo todo. Yo voy a compartirles solo un fragmento. ¿Lo tienen ahí? Salmo 91. ¿Sí? Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice así en nombre de Jesús: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Vamos a hablar de nuevo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Quizás alguna versión que están leyendo puede decir refugio y fortaleza. Mi Dios, en quien confiaré. Bueno, ahí tenemos el Salmo 91, de los primeros 2 versos del Salmo 91. Y el Salmo 91 es un salmo que no tiene... no se conoce el autor, aunque sí se le atribuye a Moisés, porque tiene una estructura muy similar al Salmo 90, que es es una oración de Moisés. Entonces, se le atribuye probablemente que haya sido Moisés, aunque no hay nada, no hay un 100% de veracidad que el autor haya sido Moisés, pero sí que detrás del autor quien escribió esto fue inspirado por el Espíritu Santo y por Dios mismo. Y aún si fuese, yo tomaría de referencia a Moisés como si fuese el autor. Vamos a ver algunas cosas bastante interesantes de por qué podría también atribuirse a Moisés este salmo, sobre todo en estos primeros versos. Y lo que dice el primer verso dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hermanos, si fuese Moisés quien escribió esto, probablemente si lo escribió fue habiendo pasado el desierto, conociendo el desierto, como estuvo en Egipto 40 años. Y cuando escribe este salmo, lo escribe con total conocimiento de lo que está diciendo. Y podemos hacer ahí, llevándolo al contexto de Moisés en el momento que lo escribió, podemos ver que él sabía por qué decía el que habita al abrigo del Altísimo. Y de hecho, me gusta algo que dice, porque es una verdad: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente es todopoderoso, para el que no esté asociado con el término, que todo lo puede, que todo lo puede hacer. Dios es el que todo lo puede, es el omnipotente, el todopoderoso. Pero el salmista dice en este momento: el que habita al abrigo del Altísimo. Interesante, porque no es el que visita el abrigo del Altísimo, sino el que habita al abrigo del Altísimo. Es una de las cosas que pensaba. Habla de habitar, de estar allí, de que ese sea su lugar. No dice el que visita, no es el que cada tanto se acerca a Dios, sino el que habita ahí, el que habita al abrigo de Él. Y la expresión incluso al abrigo no es
en primera instancia un abrigo de colocarse, como nosotros podemos llamarle al abrigo, ¿no? A los abrigos, a la ropa que nos abriga, sino un lugar, como dice en el verso 2, pero también lo podemos asociar a lo que dice acá, al abrigo, a un refugio, a un lugar donde, si ustedes piensan, el contexto en el que estaba Moisés en el desierto, llevando al pueblo en dirección, vaya a saber a dónde según su voluntad, pero sí sabía Dios qué estaba haciendo con ellos, perdidos quizá por allí, a su entender. Moisés entendía que su abrigo, su refugio, su lugar donde podía encontrar refugio, seguridad, tranquilidad, era el abrigo del Altísimo. Incluso dice, el que habita allí mora bajo la sombra del Todopoderoso. Y hay una ilustración que yo me imaginaba, no tienen que todos conocerlo, pero quizás el que lo conoce se le puede hacer más fácil la imagen para entenderlo. Morar bajo la sombra del Omnipotente. Me lo imagino. Lo primero habla el abrigo habla de eso, de la protección, del cuidado, del lugar de seguridad, del lugar de refugio. Y la sombra del Omnipotente ya habla de la sombra del Todopoderoso. Imagínate estar al lado de alguien tan grande, ¿no? Que obviamente te hace sombra, te da sombra porque es grande, pero al poner el atributo de Dios de Todopoderoso, está hablando de un Dios que todo lo puede, pero no en términos solamente que lo puede hacer, sino de Todopoderoso, de que es fuerte, de que es poderoso, de que verdaderamente es temible Dios. Y si vos estás al lado de Él, su sombra te está dando a vos, es porque vos estás pegado a Él. Y si estás pegado a Él, ¿quién se va a acercar a vos? Te está hablando de protección. Y fíjate, yo me recordaba un dibujito, ¿no? Un dibujo de, no sé, de los 90 sería, que estaba dentro de la saga de Tom y Jerry, que había un perro, ¿no? Que tenía un hijo chiquitito y venía el gato Tom, ¿no? Y lo quería correr, le pasaba algo, entonces lo corría el cachorrito chiquito hasta que se encontraba con el padre que era enorme, ¿viste? Y ahí reculaba, ¿no? Ya el gato quedaba, ¡ay! Lo que tengo enfrente. Y esa ilustración me hacía pensar en eso, ¿no? Yo, Dios, mi Dios, es ese omnipotente al que si yo estoy pegado, no solamente es mi lugar donde yo puedo encontrar refugio, sino que sé que me va a proteger. Si yo estoy ahí habitando, si ese es el lugar donde yo habito, también es la sombra que me está protegiendo y está conmigo, no está lejos de mí y no está indiferente a mí. Incluso creo que si vemos a Moisés como líder con un pueblo que estaban vagando por el desierto en incredulidad, quizás muchas veces en pecado, en ignorancia, porque no estaban muchas veces caminando en la voluntad de Dios, y así Dios y todo seguía cuidando de ellos. Fíjate el convencimiento y la sabiduría de Moisés, que puede entender claramente que verdaderamente su Dios es un refugio y también no solamente su abrigo, sino también es su sombra. Él lo tenía muy claro, y más en el desierto. Imagínate en el desierto que las noches son sumamente frías y los días son muy calurosos. Entonces, ¿qué mejor que tener un lugar de abrigo, de refugio, donde poder contenerte de lo que está sucediendo afuera, del frío que está sucediendo afuera, y durante el día tener esa sombra donde vas a poder seguir caminando, ¿no? Porque no te está diciendo Moisés, al caminar con Dios y Dios estar pegado a él como una sombra para Moisés, evitaba el desierto y los momentos de soledad o los momentos de incertidumbre. No, Dios estaba ahí. O sea, no te está eximiendo del desierto, no te está eximiendo del momento que vas a caminar fuera de su voluntad. Te está diciendo, aún así todo, Dios está ahí. Pero si habitas en Él vas a encontrar el refugio aún en medio de ese desierto. Porque en sí, Moisés estaba haciendo lo que Dios le había pedido, pero el pueblo no. Entonces, no había un complemento ahí. Había alguien que se hinchaba y un pueblo que tiraba para atrás. Pero Moisés y todo, en esa situación, él se mantenía fiel a Dios. Y él quería hacer la voluntad de Dios. Entonces, él entendía que su Dios ese era su refugio. Imagínate, en momentos de frustración frente a un pueblo que vagaba, que murmuraba, que criticaba, lo que sea, su refugio, su lugar de abrigo, era el Señor mismo.
Dios mismo. Y los lugares, en los momentos más fríos, ¿no? Y en los momentos de calor, en los días que tenían que seguir caminando, era su sombra. Y de hecho después lo vamos a ver en el contexto de Moisés. Pero después dice, bueno, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Al que tiene por habitación, ¿no? El que tiene por casa, por refugio a Dios, va a estar allí, no solamente siendo cuidado, siendo protegido desde lo interno, ¿no? Desde lo emocional, desde lo espiritual, sino también esa protección divina que lo acompaña a donde se mueve. Y el verso 2 dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Y hoy les decía eso, que quizá no tengas ahí en tu traducción al español esperanza mía, porque eso es una traducción del hebreo. Y en realidad no dice esperanza mía, en realidad, por eso les decía, en realidad lo que dice es refugio mío o refugio, que es la misma expresión un poco de lo que habla arriba sobre el abrigo. Diré yo al Señor, refugio y fortaleza mía. Eso sería como la traducción más cercana. No es que está equivocada la traducción, sino que están tratando de darle un redondeo a lo que está hablando el salmista cuando se puso en español y dice, bueno, si ponemos esperanza mía y castillo mío, estamos diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. Pero a mí me gusta poder verlo más literal, ¿no? Es decir, dice, diré yo al Señor, refugio y fortaleza. Y va, la expresión esperanza mía o refugio vuelve a ser lo mismo del verso 1. Yo estoy seguro dónde tengo que ir, a dónde debo de ir cuando no estoy bien, cuando estoy en aflicción, cuando estoy en angustia, cuando estoy en peligro, cuando me siento solo, cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando estoy deprimido, cuando estoy ansioso. Yo sé dónde es mi refugio, yo sé dónde puedo ir a habitar, yo sé dónde debo habitar. Moisés tenía claro este concepto. Y miren que Moisés estaba en un lugar, en una situación y en una posición que tenía todos los argumentos para patear el tablero, como decimos, y darse la vuelta y seguir por otro lado. Pero él amaba a Dios y quería hacer la voluntad de Dios. Y él sabía que Dios es su refugio. Y su castillo, su fortaleza. Y bueno, vuelve la misma imagen, ¿no? La misma analogía de lo que dice de morar bajo la sombra del Omnipotente. Está diciendo castillo mío, un lugar donde él va a estar protegido. Un castillo, y sobre todo en ese momento era el lugar, la fortaleza, el lugar donde la persona que estaba ahí adentro iba a ser atacada desde fuera, pero él iba a estar protegido. Y si Dios es mi castillo, mi fortaleza, ¿dónde voy a tener que estar para ser protegido? ¿De cómo me voy a proteger de lo externo? Porque yo tengo batallas externas y batallas internas. En las internas tengo que buscar refugio. De las externas, Él me protege. ¿Quién es Él? Dios, mi castillo. Y Moisés lo tenía muy bien claro eso. Por eso dice refugio y fortaleza, o esperanza mía y castillo mío. Él sabía a dónde tenía que correr. Generalmente, nosotros cuando encontramos situaciones así de tensión como le pasaba a Moisés, tenemos las dos opciones. O aplicamos esto y lo vivimos y lo experimentamos, o a veces nos sale al revés y arrancamos como un Jonás para la otra dirección. Y perdemos este momento de abrigo, de refugio, de contención espiritual, y perdemos también el momento de sentirnos protegidos de manera soberana, de manera divina. Esa provisión como dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Jehová Jireh, Dios proveerá. Jehová Rafa, Dios sanará. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo entiendo que Él es mi refugio, ¿dónde voy a encontrar sanidad? Bueno, en mi Dios sanador. ¿Dónde voy a encontrar provisión, protección de lo que afuera pasa y yo no tengo control? Bueno, en mi Dios que es mi protección, mi fortaleza, la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. Ahí voy a encontrar mi protección, la que yo no puedo conmigo. Las situaciones me van a exceder, hay situaciones que me van a sobrepasar, pero no sobrepasan al quien me está dando sombra, porque estoy pegado a Él. Imposible tener una sombra de un Omnipotente donde si yo estoy corriendo para el otro lado y está por aquel lado. Y eso Moisés lo tenía bien claro. Entonces hay unos atributos de Dios que tenemos que conocerlo. La omnipotencia
de Dios, que es todopoderoso, que Él todo lo puede, que Él es el protector, pero también el abrigo como refugio. Y ahí yo te diría más como un Dios sanador, como un Dios consolador, ya trayéndolos al Nuevo Testamento, como el consolador, como hace referencia Jesús al Espíritu Santo. El consolador. ¿Quién es el consolador? Bueno, el Espíritu Santo que viene a habitar en vos, para hacer morada en vos. ¿Para qué? Para que vos encuentres refugio en ¿quién? En Él. Esto lo estábamos viendo el miércoles, ¿no? Jesús dijo que si nosotros le creemos, Él iba a estar en nosotros y se iba a manifestar a nosotros. ¿Pero cómo? Bueno, a través del Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual va a ser enviado para no dejarnos solos, no dejarnos huérfanos. Y si el Espíritu Santo viene a morar en vos, Cristo está en vos, haciendo morada en vos, vos sos su casa, Él viene a habitar en vos. Dice que Él habita en vos y vos en Él. Sí, pero ¿cómo? Yo en Él y Él en mí. Qué gran misterio. El Dios Todopoderoso viene a habitar por su Espíritu Santo en mi vida. Y a su vez, al tenerlo en mi vida, yo puedo encontrar refugio en Él, que está en mi vida. No solamente refugio, sino protección. Ahora, si quieren, ahora sí, vamos un poquito para atrás, al libro de Éxodo. Así les puedo mostrar esta realidad que vivía Moisés. Y aún no siendo el autor Moisés del Salmo 91, Moisés vivía a la perfección lo que dice el Salmo 91 por toda la situación que les estaba comentando que él atravesaba. Éxodo capítulo 13. Y del capítulo 13, si lo tienen ahí, vamos a leer los últimos versos para no hacerlo extenso, del 21 y el verso 22 de Éxodo 13. ¿Están ahí? ¿Sí? Bueno, dice el verso 21. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Fíjense lo que estaban pasando. El pueblo estaba en el desierto, iban caminando con Moisés guiando, y esta columna de Dios, una columna de una nube, se ponía por delante, haciendo sombra y guiando durante un desierto sumamente caluroso para que ellos sigan transitando el desierto. Es decir, no estás exento de caminar en el desierto, sí de ir protegido en el desierto. Maravilloso. Yo no quiero dejar el desierto, escapar del desierto. Quiero transitarlo, quiero crecer en este desierto. Quiero conocer el desierto, quiero madurar en el desierto. Pero no quiero transitarlo sin Él, sino con Él, para conocerle mejor a Él. Entonces, dice que el pueblo iba caminando y delante de ellos de día la columna de nube, para guiarlos por el camino. Y de noche una columna de fuego. Dice, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. O sea, la intención era, en todo tiempo tenían que seguir, no tenían que parar. Tenían que seguir transitándolo. Aún en el día caluroso o en las noches más frías. Y aunque el texto no lo dice acá, pero es lógicamente es obvio que en el desierto siempre las temperaturas se van de un extremo a otro, de un día y de la noche. Mirá qué buena analogía. Y cómo Dios es un Dios protector y está en el detalle. Porque de día le podía haber puesto otra cosa. Le puso una nube. ¿Por qué le puso una nube? Porque la nube da sombra. No solamente una nube que iba guiándolos adelante, cual Goku. No, una sombra para que ellos pudieran transitar el desierto. Y después de noche, fuego. ¿Qué da el fuego? Calor, porque las noches son frías. ¿Y qué van a lograr? Seguir caminando aún en el desierto en los momentos más fríos. No sé si podés verlo de esta forma, poder analizarlo de esta manera y llevarlo a nuestro diario vivir como cristianos, entendiendo que nosotros nuestra vida espiritual
va a transitar momentos de desierto o momentos difíciles. Y Dios, así cual Moisés y el pueblo, va a darnos esa sombra para seguir transitando, que es un refrigerio. ¿Qué quiere decir? Imagínate que vos estás totalmente sediento con un calor infernal que no querés ni dar un paso más. Lo único que estás deseando es encontrar una sombra o por lo menos tomar algo que te pueda hidratar para seguir. Y él le está diciendo, yo les coloco la nube para que puedan transitar el desierto. Jesús se define a sí mismo como el agua que sacia la sed. Y si nosotros podemos llegar a Jesús, nuestra sed espiritual se sacia. Tenemos alguna situación, algún momento de aflicción, momento de incertidumbre, momento difícil. ¿Dónde podemos encontrar lo necesario para seguir transitando? Bueno, a los pies de Cristo, que Él es el que sacia la sed. No lo vas a encontrar en la distracción del día. Mirá, vamos a ir en diferentes niveles, en diferentes áreas para poder entenderlo. Momentos difíciles de la vida. No vas a encontrar el descanso que necesitas, ni lejos de todo lo que te pueda estar pasando. O sea, quiero decir, podés hacer como Elías, como Jonás, como Noé, salir a emborracharte, salir y meterte en una cueva, salir y correr por otro lado. Podés buscar la alternativa que quieras. Eso no te va a dar la solución. Otro punto, quizás también muy normal, que no te va a dar solución. Bueno, tampoco te va a dar solución ni alejarte, ni tampoco lo más cercano que tenés después. Ni siquiera la familia que uno pueda tener alrededor va a lograr darte el descanso que solo Jesús puede darte. De hecho, para eso ya vimos el libro de Job. Lo vimos y lo revimos y lo revimos. Tampoco vamos a encontrar ese descanso en la familia. Tampoco vamos a encontrar el descanso en el excesivo trabajo, ni en el excesivo momento de ocio o de distracción. El que conoce a Jesús, el que experimentó una nueva vida en Cristo, el descanso de su alma, el descanso de su vida, solamente y únicamente lo encuentra en Jesús. Porque sabemos que Él es el que Él mismo lo dijo, vengan a mí. Él mismo hace esa invitación, vengan a mí. Si no te diría que es un imperativo. Vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y fíjate si te dice algo más, que te dice que la forma de hallar ese descanso es sirviéndole, estando a su servicio. No te lo está diciendo de otra manera. Y mirá, más interesante. Si quieren pueden ir a Colosenses un segundo, al capítulo 3, que les leo un poquito de lo que estábamos hablando hoy. Y seguimos hablando un poco de esto, de lo que hablamos sobre Jesús como nuestro refugio, pero también como nuestra protección divina. Colosenses 3, carta que el apóstol Pablo le escribe a los de Colosas. Y el capítulo 3, el verso 3. El capítulo 3 es una exhortación para que los colosas se encargaran de buscar vivir vidas espirituales y no perderse. Capítulo 3, verso 3. Y no perderse en la vida carnal, en lo que no da eternidad, en lo que no da fruto. Capítulo 3, verso 3. Si no, se lo leo desde el 1, son 3 versos y ya nos queda un contexto un poquito más amplio. Dice Colosenses 3:1. Si pues han resucitado con Cristo, o sea, si han muerto a su vida pasada y han comenzado una vida nueva en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Ahí está bueno poder hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué cosas me afanan? ¿Qué cosas me generan de tristeza, depresión, ansiedad? ¿Qué cosas son? Literalmente son las cosas temporales de la vida. No hay otra cosa. Si caminas en esa sintonía es porque tu mirada está puesta en este tipo de cosas, no en las eternas. Porque han muerto, verso 3 que es el que quería leerles, porque han muerto y su vida está escondida, como si fueses abajo de tu cama en un momento de miedo, o escondida como si fueses a una cueva en medio de una gran tormenta. Su vida está escondida, está refugiada con Cristo en Dios. Su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Y eso es un poco lo que les compartía hoy cuando Jesús habla en Juan 14 sobre que Él va a estar en nosotros y se va a manifestar a nosotros. De hecho, si lo tengo, se los leo, pero son literalmente, estos sí son promesas de Dios. Literalmente son palabras de Jesús que si uno cree en Cristo, las experimenta, las vive. A ver si se las... Se podría leer todo igual, pero quiero leerles algo en particular. Bueno, vamos a leerlo desde el verso 15. ¿Cuál? Juan 14. Y vamos a leer del 15 al 21. Así les puedo compartir esto. El título ahí dice la promesa del Espíritu Santo. O sea, Jesús está prometiendo algo que es una verdad y que se cumple y que se ha cumplido obviamente. Pero quiero que seamos conscientes de esa promesa y que indaguemos en esto último que es maravilloso. Dice, verso 15, si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Otro, no ya Jesús, otro consolador. Para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad. El cual el mundo, o sea, los no creyentes, no pueden recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora, vino a ser habitación en ustedes, con ustedes, y estará en ustedes, con ustedes y en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Mirá cómo Jesús está diciendo, no los voy a dejar huérfanos, vendré. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Está diciendo, vendré a ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo. Ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Ahí vemos lo de Colosenses 3:3. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y miren lo que dice el final. Y me manifestaré a Él. ¿Quién está diciendo ahí? Jesús se va a manifestar en aquel que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Me manifestaré a Él. Él dice, yo me voy a manifestar, me voy a dar a conocer, voy a demostrarte que soy tu Dios y que vine a morar en vos y que vos estás en mí y que yo soy tu refugio y que soy tu protección. Entonces en los momentos de incertidumbre, en los momentos de temor, en los momentos de angustia, tenemos las características de Dios delante de nosotros para poder asirnos, para poder tomarnos, para poder saber que están allí, porque Él está ahí. No está lejos de nosotros, no está a kilómetros de distancia, está ahí, delante de nosotros, constantemente, y para sus hijos, dentro de nosotros, habitando en nosotros, relacionándose con nosotros aún en nuestra indiferencia, aún en nuestra dureza,
aún en nuestra incertidumbre, aún en nuestras dudas. Lo hablábamos en esta semana, la mitad de semana, y lo hablábamos el fin de semana, la mitad de semana anterior incluso, de cómo Dios permite a través de su palabra hablarnos en situaciones puntuales a cada uno, sabiendo que es un mismo texto que dice la misma verdad, pero que aplica a la vida cotidiana de cada uno de maneras diferentes, demostrándonos que Dios es un Dios realmente, no solamente que llega a todos, sino que es un Dios personal, que Él sabe tratar con cada uno de sus hijos de manera individual. Él no está ajeno a tu situación, ni está ajeno a mi situación. Él sabe lo que te está pasando, sabe lo que me está pasando, sabe por qué necesitas oír su palabra y sabe por qué necesitas oír su palabra y esta palabra que en gracia nos permite compartir. No es para que la escuches y te vayas y te olvides qué sucedió, sino para que vos puedas entender que Dios está llamando a que vayas a Él. Una y otra vez. Que Él es el que quiere darte descanso, que Él es el que quiere guiar tus pasos, que Él es el que va a poder protegerte y mirá, más interesante, proteger a los tuyos, porque ni siquiera uno mismo puede proteger de manera perfecta a los que ama. De hecho, Dios nos demuestra que cuanto más queremos nosotros mostrarnos fuertes, somos débiles y carentes. Cuanto más queremos cuidar algo, más lo rompemos. ¿Para qué? Para romper nuestro orgullo y demostrarnos que no se hace de esa forma, se hace a la manera de Dios. Si yo quiero cuidar algo, primero tengo que saber que no sé ni por dónde ir y que necesito la asistencia divina para que Él me guíe. Y eso muchas veces nosotros lo pasamos por alto y llevamos, la retribución de nuestro error. Pero si hoy vamos a volver al Salmo 90, al Salmo 91. Si algo quiero que hoy puedas llevarte, y no solamente que puedas decir, el Señor me tocó el corazón, como ya lo he escuchado hace un tiempo, no sirve que el Señor nos toque, sino que el Señor nos transforme. Si hay un área que esto tocó mi corazón, esa es el área donde vos tenés que ir en oración y decir, Señor, esto que tocó mi corazón, transformalo. Porque no me sirve la emoción del momento de sentirme identificado, querido, amado, protegido, si mi corazón no se transforma. Necesito esa transformación en esta área, porque esa es el área que yo puedo estar tropezando, o esa es el área en la que yo me siento confundido, o el área en la que me siento triste, angustiado, solo, o me vuelvo impaciente, o lo que quieran ver. Y Dios es tan amoroso que Él sabe dónde hablarnos y en qué área tocarnos. Pero no podemos olvidarnos que para esto no es solamente ser oidores, sino hacedores de su verdad. De hecho, si estás escuchando esto como yo lo estoy escuchando en este momento, lo que me llama a hacer es que, Señor, ¿vos querés que yo me siga relacionando contigo? ¿Cómo me relaciono con Cristo? En oración, acercándome delante de Él, hablando y orando, compartiendo y exponiéndome, que es algo de lo que yo sé que la mayoría de nosotros luchamos, exponernos. De hecho decir, estoy mal, o de hecho decir, necesito oración, o de hecho decir, estoy angustiado, o decir, sé que hay un lugar donde puedo encontrar refugio de Cristo, que ha establecido en la tierra, que es la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia, donde yo puedo encontrar a Cristo como mi refugio. Pero también lo puedo encontrar en mi casa, en mi cuarto, o en el baño, o en el living de mi casa, porque el lugar a donde yo me puedo acercar es cualquiera de estos. A veces voy a ser una persona que necesita mostrar una dependencia a través de un medio de gracia de Dios y a veces de otro medio de gracia de Dios. Yo de repente puedo estar en momentos de dificultad y lo que me sale a hacer es ponerme a cantar y me pongo a adorar a Dios. Y la música me es el nexo que yo tengo, el medio de gracia que dio para poder estar cerca de su presencia y rendirle adoración. Y por ejemplo, en otros momentos estoy sediento de poder llegar un día acá y poder compartir con ustedes y escucharlos. Porque Dios me renueva, o Dios me consuela, o vengo con cero expectativas de nada y de repente, como me ha pasado una cantidad de veces, digo, ¿para qué voy a decir esto? Que esto no lo va a entender nadie. Y de repente pasa algo en un corazón que es transformado por el Espíritu Santo y decís, siempre me equivoco con lo que siento y con lo que pienso de todo. Porque tenés una expectativa, una forma limitada de ver la voluntad de Dios.
Pero vos encontrás descanso en hacer la voluntad de Dios, encontrás ánimo en hacer la voluntad de Dios. Y usás otro medio de gracia, o sea, quiero decir medio de gracia como de favores inmerecidos. No merezco tener la oportunidad de venir a reunirme con ustedes. Yo no merezco poder agarrar y decir, bueno, necesito que oren por mí. O no merezco agarrar un instrumento y poder adorarle. Oración, ir y arrodillarme delante de él a solas en casa. O abrir su Biblia, encontrar consuelo, encontrar refugio, como si fuese la Biblia mi misma casa, un mismo cuarto, un dormitorio de intimidad donde yo me puedo zambullir y estar ahí, encontrar consuelo en él. Y así todo Dios me lo permite. Y transforma mi corazón, transforma mi mente, se derrumban las murallas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. La dureza de mi corazón se va descascarando. Porque uno responde a lo que Dios está llamando. Vuelvo a leerles el Salmo 91, los primeros dos. El que habita al abrigo del Altísimo, el que tiene por refugio a nuestro Dios, morará, estará bajo la sombra del Omnipotente, bajo la protección divina. Él te va a defender, Él te va a cuidar, Él cuida de los tuyos. Diré yo al Señor, mi refugio y fortaleza, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien confiaré, en quien yo deposito mi confianza. Y creo que es buena pregunta que podés hacerte a vos mismo si estás depositando tu confianza en este Dios maravilloso, en el verdadero Dios, en tu refugio, en tu protector, en tu abrigo. Fíjate que hay momentos en tu vida espiritual que van a ser como ese desierto, ¿no? Un desierto que no solamente es un desierto que no encontrás nada para satisfacer tu vida, ni dirección tampoco, porque es pura arena, un desierto tu vida, y que en ese desierto Dios te dice, mira, van a haber desiertos, pero yo quiero ser tu abrigo en las noches más frías que puedas pasar en ese desierto. Yo estoy ahí para darte abrigo. Yo estoy ahí para protegerte. Estoy ahí para calmar tu angustia, calmar tus temores. Yo estoy ahí. Eso es lo que del principio al fin de la Biblia nos está enseñando. Y también en los momentos de mayor calor, que ya no puedo más y que estoy a punto de desistir porque no tengo ni fuerzas ni para levantarme ni tengo ganas de nada, también te está diciendo, yo soy esa sombra que te pongo, que estoy allí para darte un aliento más. Fíjate que Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, decía, Él da esfuerzo al cansado. Esfuerzo. No da fuerza, da esfuerzo. ¿Sabes qué es? Esforzate. ¿Sabes que me queda una energía más? ¿Hay un 5 de batería y no se apaga? Sí, esforzate un poco más. Porque Él te da esfuerzo. Esfuerzo al que está cansado. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Él da esfuerzo. Me gusta eso porque Él no fuerza. Él da esfuerzo. Esforzate un poco más. No te está diciendo, matate, ¿no? Esforzate un poco más. Ya moriste a tu vieja vida, si naciste de nuevo, estás en Cristo. Dejaste tu vida pasada, esforzate un poco más, un paso más. Porque Él te sostiene. Él va a enviar lo necesario para alimentarte, para alentarte y seguir adelante. Porque Él tiene cuidado de sus hijos. Pero no seamos como el hijo rebelde que quiso irse, sino el que está ahí, yo necesito de vos, de nada más que de vos. Yo sé dónde encontrarte, Señor, yo sé cómo encontrarte. ¿Me da miedo a veces exponerme? Sí. ¿Me da temor abrirme delante tuyo, Señor? No me tomo el tiempo que verdaderamente tengo que estar allí para que mi corazón se abra, para que tu espíritu entre, trabaje y opere. Lo hago más como una visita. Miren, nuestro corazón es como nuestra casa, ¿no? Imagínate tu casa y... voy a hablar un poco de una secta, pero imagínate que llega, ¿viste cuando llegan los testigos de Jehová y no querés salir? No querés atenderlos, ¿viste? Entonces decís, otra vez, no hay nadie, no, gracias, y se van, ponele, ¿no? Lamentablemente, ese tipo de actitud, espiritualmente, muchas veces la tenemos con Dios directamente, ¿no? Lo tratamos como si fuese un sectario, como si fuese una... porque son una secta, pero quiero decir, nuestro corazón muchas veces se pone delante de Dios de esa manera, ¿no? Lo veo venir. Gracias, Dios, sí, gracias, ya sé, gracias. Gracias por todo. Sí, gracias. Hasta aparentemente parezco agradecido con lo que Dios quiere. Pero Dios quiere intimar contigo. Quiere tener intimidad con vos.
Cuando los conoció el Señor, como dice la palabra, ¿no? A los que llamó, ¿por qué los llamó? Bueno, porque anteriormente, ¿qué pasó? Los conoció. Y entre medio, ¿qué pasó? Los predestinó. Pero para predestinarlos los tuvo que conocer, tuvo que tener intimidad con ellos. Dios los formó, pero antes de formarnos tuvo una intimidad. O sea, quiero decir, en la plenitud de Dios nosotros ya estábamos teniendo una relación con Él antes de venir al mundo. Cual artista con su obra de arte, que antes de concebirla y verla ahí hecha, la tiene acá y la tiene acá. Entonces Él nos conoció, nos predestinó, marcó, esto va a ser así y de esta manera. Y esta es la forma que le tengo que dar a esta obra de arte. Y después, ¿qué hizo? Bueno, nos creó y después nos llamó. Y después que nos llamó, nos santificó, sin previamente habernos justificado. Nos justifica, nos santifica y aquí dice, nos va a glorificar. Vamos a terminar la carrera y vamos a tener ese cuerpo que Dios tenía pensado para nosotros desde el principio, porque va a reconciliar consigo todas las cosas. No se detuvo, pero entre medio en esta relación que tenemos hoy diaria con Él, ese llamado es acercarse y a entender que Él es tu protector y Él es tu refugio. Sentirte cuidado con un Padre como Dios es impagable, protegido, defendido, cuidado, consolado. Y decir, yo puedo dar testimonio de que Dios es veraz y es real porque Él habita en mí. Lo conozco, lo reconozco cuando lo veo obrar en otro. Porque conozco a mi Dios, camino con mi Dios, experimento sus bondades. Ese es el Dios verdadero, el que cuando me siento a leerlo, veo lo que dice, veo mi andar y aunque yo no quiera estar ahí, camino entre las hojas de esta Biblia, porque veo que la historia que escribió, la escribió para que yo lo conozca en el tiempo que vivo hoy. Y si así estás viviendo, gloria a Dios. Y si no lo estás viviendo ahora, Dios te llama a que lo vivas de esa forma. Este es el tiempo. Mirá, una palabra que me marcó mucho, que están también en los Evangelios, Juan dice, este es el año agradable del Señor, a consolar a todos los enlutados. A todos los enlutados. También la palabra dice que hay más sabiduría para uno cuando uno está con los que están de luto que cuando uno está en la fiesta de alguien. Hay más sabiduría estar en los lugares de luto. Pero, ¿por qué me marcó eso? Este es el año agradable del Señor. ¿Cómo el año agradable del Señor? A consolar a todos los enlutados. ¿Un año agradable enlutados? Claramente. ¿Cómo no va a ser un año agradable en donde las personas puedan estar enlutadas por la ausencia del Señor? Cuando el Señor dice, mira, este es el mejor tiempo donde las personas están abiertas y dispuestas a entender la necesidad que tienen de un Dios verdadero. Si la muerte o los momentos más difíciles al ser humano, que son de incertidumbre para nuestro razonamiento, no movilizan lo natural para bajar las armas del orgullo, ¿no? Es decir, necesito vivir para Dios, necesito conocerle, necesito rendirme. ¿Qué tiene que suceder para que yo pueda bajar esas? Porque muchas veces caminamos con el escudo alto, pero no el de la fe, el del orgullo. No apagamos los dardos del enemigo, los encendemos más. Es como que tenemos el orgullo, ¿no? Es como una mecha con nafta. Vienen los dardos y se prende más fuego en mi vida. Pero no para bien. Entonces Dios me llama a levantar el escudo de la fe y bajar el del orgullo. ¿Qué tiene que suceder para que pase eso? Y bueno, Dios dice que hasta es mejor arrancarnos un brazo y entrar al reino de los cielos con un brazo amputado que perdernos por un brazo que es pecador. Y ese juego de palabras, Jesús lo que está diciendo es, mirá, hay cosas en la vida de uno que tienen que morir, que tienen que salir, que tienen que dejar de existir. Y Dios se va a encargar de aniquilarlas de tu vida, quitarlas para siempre si es necesario, con tal de que vos puedas llegar al final del camino. Y esas cosas duelen. A nadie le gusta ser podado, pero es para que lleves más fruto, para que lleves más fruto. Así que hermanos, Dios sabe las situaciones que te tocan y que te puedan llegar a tocar. No te olvides, por favor, en los momentos difíciles, que Él es tu refugio y que Él es tu protector. Nadie, no esperes nada de nadie, solo espera de Él. Y si viene a través de los demás, porque Él usa a las personas, eso es lo más sobrenatural que puede haber, que un Dios poderoso use personas comunes y corrientes. Aprende a verlo a través de la gente común, del cristiano a pie o del inconverso. Y disfruta de su soberanía, disfruta de su provisión, de su protección. Pero aprende a reconocerla en todos tus caminos. Amén.
Bueno, vamos a darle gracias a Dios